Hola a todos, bienvenidos al coloquio de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de OPO 2020. Yo soy Jacobo, responsable de comunicación de Opositates y voy a ser el moderador de esta charla. Tengo conmigo a Juan Francisco, guardia civil destinado en Ciudad Real y delegado de la Asociación Independientes Guardia Civil. Hola Juan Francisco. Hola a todos. También tenemos con nosotros a Paco Barcos, inspector de Policía Nacional del Área de Informática Forense en Córdoba, representante sindical de escala ejecutiva del SUB en Córdoba y colaborador de Hack and Beers. Hola Paco. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y por último tenemos a Mónica, policía de escala básica en el GAC en Madrid, en el distrito de Arganzuela. Hola Mónica, bienvenida. Hola, gracias. Bien, para todos los que nos estáis viendo vamos a hablar principalmente de tres temas. El primer tema que vamos a abordar será el tema de funciones y el día a día en el trabajo en cada uno de estos cuerpos. Luego hablaremos del tema destinos, saber cuáles son los destinos más difíciles de conseguir en cada uno de los cuerpos, cuáles son los más fáciles, cómo suele ser ese tema de la elección de destinos. Y por último hablaremos de los sueldos, de las diferencias de sueldo en cada uno de los cuerpos y de qué dependen. Vamos con el primer bloque, Juan Francisco, y nos gustaría que nos contases un poco cuál es el día a día de la Guardia Civil, sobre todo lo que haces tú en tu día a día y si hay otros posibles día a día que pueda tener en función de las especialidades otro Guardia Civil. Bueno, pues buenas tardes. Como antes nos ha presentado, soy el oponente de la Guardia Civil. Y bueno, pues la Guardia Civil básicamente, todo el cuerpo se dedica a proteger el libre ejercicio de las libertades y derechos de los ciudadanos, así como garantizar la seguridad ciudadana, previniendo y persiguiendo los desórdenes y delitos. Bueno, pues en mi caso estoy destinado en la provincia de Ciudad Real y más concretamente en seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, para que os hagáis una idea, son los guardias que normalmente se le dice guardias de rural, ya que están en pequeñas poblaciones. Pues el guardia de seguridad ciudadana se dedica más que nada a prevenir delitos, a ayudar al ciudadano, a ser visto. La Guardia Civil tiene una función clave, que es la función de prevención. La función de prevención consiste en que si el ciudadano de a pie ve un guardia civil, se sienta protegido. Y si la persona que está intentando o quiere cometer un delito ve a la Guardia Civil, deje de cometerlo o incluso no lo cometa. Esa es una de las funciones básicas en la Guardia Civil. Otra de las funciones básicas que tiene es, como he dicho antes, la ayuda al ciudadano. La Guardia Civil no es un cuerpo que esté destinado a poner denuncias, como regularmente se dice. La Guardia Civil está de ayuda al ciudadano. Ayudamos a personas que han tenido accidentes, ayudamos a personas que han sufrido robos o están en unas circunstancias pues que no son buenas. Básicamente eso es la función de la Guardia Civil en seguridad ciudadana. Si bien es cierto que la Guardia Civil tiene varias especialidades, tiene bastantes especialidades, como son el SEPRONA, que se dedica a la naturaleza, intervención de armas para todo tipo de armas, TEDAX, que son los que se dedican a los explosivos, tienen muchas funciones. Y sobre todo, la seguridad ciudadana es una de las especialidades, como así decirlo, de la Guardia Civil que toca todos los palos. La Guardia Civil de Seguridad Ciudadana no está especializado en nada en concreto, pero sabe absolutamente de todo. Por eso somos la primera fuente de reacción en cualquier pueblo o en cualquier sitio. Luego, pues bueno, a nivel de la Guardia Civil, decir que es un cuerpo, es un instituto armado dependiente es militar. Entonces, es una diferencia que tiene con la Policía Nacional. En este aspecto nosotros dependemos tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Defensa. Luego, para los que estén dudando entre presentarse a una oposición, tanto policía como Guardia Civil, decir que somos cuerpos hermanos. Básicamente realizamos trabajos muy parecidos. La diferencia fundamental es que ellos lo hacen en grandes grupos de población y nosotros más en un ámbito rural.
Ellos no lo sé especialmente cómo lo tendrán, pero bueno, la Guardia Civil, una vez que accedes a la oposición y eres Guardia Civil, todos empiezan en seguridad ciudadana y a partir de ahí se van especializando a través de cursos. Ya es lo que más le vaya gustando a cada uno, porque en la Guardia Civil toca prácticamente todos los palos. Si quieres ir a montaña, si quieres ir a aéreo, si quieres ir a marítimo. La verdad es que la Guardia Civil tiene un abanico grandísimo de especialidades. En tu caso, Juan Francisco, ¿cuál sería tu especialidad, la que te gustaría optar? A ver, yo ahora mismo estoy en seguridad ciudadana, ¿vale? Pues la elección de un determinado curso o especialización depende de muchos factores, porque es cierto que el trabajo, depende de qué especialización, es bueno o muy atrayente, pero también tiene una serie de pros y de contras. Los contras que tiene es que depende qué especialización elijas, es más difícil quedarte donde tú quieras vivir, cerca de casa o del lugar donde tú quieras. Entonces, mucha gente que se queda ya, ha llegado cerca de su domicilio, de su casa familiar o tal, no eligen ya especializarse y se quedan en seguridad ciudadana para mantener ese destino, porque la especialización indica un cambio de destino y te pueden mandar, pues la verdad es que lejos de casa. Yo ahora mismo estoy muy contento de donde estoy y me seguiré quedando en seguridad ciudadana. Y sobre lo que nos comentabas de la colaboración entre el Cuerpo de Policía, Escala Básica y Guardia Civil, ¿nos puedes contar algún ejemplo que hayas vivido tú en el que ambos cuerpos hayan colaborado? Sí, claro, bueno, pues la verdad es que en mi caso la colaboración que tenemos con Policía Nacional, Policía Local, la verdad es que es muy buena. Es muy buena porque la verdad es que trabajamos en lo mismo, nos tenemos que ayudar en todo lo que podemos. Tanto es así que, por ejemplo, para consulta de antecedentes o servicios que se puedan hacer y necesitas una cierta información, hay momentos en los que la Guardia Civil tiene información que la Policía Nacional no tiene y al revés. La Policía Nacional tiene información que no dispone de ella la Guardia Civil. Entonces, la información entre ambos cuerpos es muy, muy fluida, no hay ningún tipo de corte y la verdad es que es un trato muy, muy bueno. Genial, así es como debe ser. Vamos ahora con Mónica, que nos va a contar las funciones de la policía de escala básica. Cuéntanos, Mónica. Hola, buenas. Bueno, yo siempre he estado destinada en seguridad ciudadana en los 10 años que llevo en la policía, así que es más de lo que os puedo hablar. De todas formas, en la Policía Nacional tenemos 5 ramas, por así decirlo, que son Policía Científica, Policía Judicial, Información, Extranjería y Seguridad Ciudadana, que es la mía. Yo trabajo en radiopatrulla. De los 10 años que llevo en la policía, 9 estoy en el GAC, en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid. He estado 8 años en centro y ahora estoy en el distrito de Arganzuela. Y bueno, nosotros lo que hacemos fundamentalmente en el GAC es el Grupo de Atención al Ciudadano y nosotros atendemos fundamentalmente los servicios de 091. Es decir, somos esa patrulla que cuando la gente llama a la policía se persona en el punto. Luego, además de eso, también aquí en Madrid hacemos las custodias hospitalarias de los presos que están en prisión, como tal, de los que están en prisión. Y luego, pues también hacemos labores preventivas, como explicaba el compañero, porque nosotros trabajamos en patrullas de binomio, somos siempre 2 policías de uniforme en vehículos rotulados. Entonces, de ahí la parte preventiva que decía el compañero, porque solo el hecho de ser visible, las luces, el coche, el policía de uniforme, pues ya por una parte evita el delito. Y luego, por supuesto, la parte represiva, que es la que consiste, pues vamos a hablar claro, en coger al malo, ¿no? Luego, además de eso, hacemos servicios humanitarios que pueden consistir en que alguien nos llame, pues tan sencillo como que una persona mayor se haya caído y que le ayudemos a levantarla, porque para eso pues normalmente no acuden los sanitarios, o un niño que se pierde, entregárselo a su padre. O sea, no es simplemente una cuestión delictiva, sino también mucho más de ayudar al ciudadano, ¿no? Y luego aquí, al ser pues una zona urbana, además muy urbana en el centro de Madrid, nuestras colaboraciones con Guardia Civil son muy escasas. Normalmente trabajamos mucho con sanitarios, con bomberos y con la Policía Municipal de Madrid. Normalmente a bomberos y a sanitarios les solemos ayudar un poco para hacerles cortes de tráfico, a lo mejor a un bombero pues hay que ayudarle pues para desalojar un incendio o acordonarles la zona, igual que a los sanitarios. Y con los sanitarios también trabajamos para los traslados forzosos, por ejemplo, un enfermo psiquiátrico que no quiere
trasladarse de manera voluntaria, pues somos nosotros los que les ayudamos a ejecutarlos, o incluso pues hacer una contención, pues por ejemplo, no sé, en una masa en la que hay heridos, nosotros contendremos a la masa para que ellos puedan asistir y estas cosas. Perfecto, Mónica. No sé si podrías contarnos un poco, tú estás en una ciudad grande, no sé si podrías contarnos las diferencias con una ciudad a lo mejor que pueda ser más pequeña, si hay grandes diferencias en tu trabajo diario al ser una ciudad muy grande en cuanto al volumen delictivo y demás, o ves que otros compañeros en otras ciudades su trabajo es muy similar, sus intervenciones son similares. No, es diferente en cualquier sitio. Yo puedo comparar únicamente mi experiencia en Madrid con las prácticas que hice en Ferrol, que bueno, es una ciudad muy pequeña, entonces ya simplemente por eso ves mucho la diferencia. Pero es que incluso en Madrid es muy diferente el trabajo en función del distrito en el que tú trabajes. Pues a lo mejor una zona más conflictiva por el tipo de gente en el que vive, también el tipo de delitos es diferente. A lo mejor hay zonas en las que hay pues mucho tráfico de drogas, porque a lo mejor hay guetos. Otras zonas, precisamente, los guetos lo que hacen es provocar a lo mejor peleas. Zonas en las que es zona de fiesta, pues lo que tienes son peleas de personas que han bebido. En el centro, al haber muchos turistas, pues a lo mejor hay más robos. En una zona de chalés tienes robos con fuerza. Es que depende tanto del tipo de gente que vive como también de las actividades de ocio que se realizan y de un montón de cosas más. No solo de la densidad poblacional, sino el tipo de gente que vive en ella. Gracias, Mónica. Vamos ahora con Paco Barcos. Cuéntanos, Paco. Hola, buenas tardes. Pues, bueno, primero comentaros que efectivamente yo estoy aquí como representante sindical del SUB en Córdoba, de la escala ejecutiva. Y referente a lo que han dicho mis compañeros, pues estoy de acuerdo prácticamente en casi todo lo que han dicho. Una cosa que no hemos comentado y que me gustaría resaltar es que nuestro trabajo consiste básicamente en dos cosas. Primero, en cumplir la ley. Y luego tratar de que la cumpláis los demás. Pero sobre todo primero cumplirla nosotros, ¿no? Yo creo que en esta frase se resume un poco lo que es el trabajo tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, como de Policía Local. Referente a nuestras funciones, pues incidir un poco en lo que ha dicho el compañero de Guardia Civil, que estoy de acuerdo con él. Los servicios humanitarios son muy importantes. A veces un servicio humanitario de la sala del 091 pues simplemente consiste en ayudar a un hombre, a una señora a ayudar a su marido que se ha caído de la cama, porque es un matrimonio de personas mayores y no tienen a nadie, y ahora el señor se cae a las 4 de la mañana. Llama al 091 y van dos compañeros del GAC, como Mónica y su compañero o compañera, lo que tenga, y van y simplemente ayudan a una señora mayor a levantar a su marido que se ha caído de la cama porque los dos tienen más de 80 años. Y referente a las especialidades, Mónica lo ha escrito perfectamente. Tenemos 5 grandes comisarías generales, que son Seguridad Ciudadana, Información, Policía Judicial, Extranjería y Policía Científica. En base a mi experiencia, yo acabo de hacer 26 años de servicio en la Policía Nacional. Ingresé en el 94, estuve 6 años en Barcelona, en la comisaría de Centro, allí el Distrito 2. Allí estuve 3 años en Seguridad Ciudadana haciendo lo que está haciendo mi compañera del GAC, que ahí estaba el Grupo de Atención al Ciudadano, que es lo que significa las siglas GAC. Y luego estuve en Policía Judicial pues hasta hace 3 años. La mayor parte de mi carrera profesional he estado en Policía Judicial. Creo que sobre 9 años he estado en la investigación de delitos tecnológicos. Y en los últimos 3 años, pues 3 años ya largos, soy el responsable del área de informática forense y de la base de datos del SAID de Policía Científica en Córdoba. El SAID es el Sistema Automático de Identificación Dactilar. Y eso sobre mi carrera profesional. El tema de especialidades, pues coincido también con lo que ha dicho mi compañero de Guardia Civil. Yo tenía un profesor de Derecho que decía, aquí el que se aburre es porque quiere, porque vamos a caballo, en helicóptero, de paisano, de uniforme, hay oficina, tenemos perros, vamos hasta por debajo del suelo, que tenemos la unidad de subsuelo. Entonces él siempre nos decía, yo creo que acertadamente, que cuando estéis cansados de un destino, buscar otro.
buscar otro, pero no hundáis en el día a día. Y referente a la relación con los demás funcionarios, pues vuelvo a coincidir con lo que han dicho mis compañeros. Nuestras relaciones son muy buenas. Yo sí que he tenido mucha relación con Guardia Civil, sobre todo cuando estaba en Policía Judicial, porque a veces si identificábamos malo en alguna localidad en la que era demarcación de Guardia Civil, pues lo primero era pasar por el cuartel de la demarcación y hablar con ellos para recabar información de la que nosotros carecíamos, en fin, para contactar con ellos, para decirles que teníamos un mandamiento dentro del registro, que iba a tener lugar en su demarcación policial. Y yo, mi experiencia personal es muy buena, coincido plenamente con lo que ha dicho el compañero de Guardia Civil. También resaltar la relación que tenemos con los funcionarios del juzgado, con jueces, con secretarios judiciales y con los funcionarios de prisión, que también tenemos relación con ellos en el traslado de presos y detenidos. Y la verdad es bueno, que hasta aquí de este primer apartado, pues en principio no se me ocurre nada más que aportar. Si quieres preguntar alguna cosa. No sé, Paco, si nos puedes contar un poquito más sobre tu trabajo actual en el área de informática forense. Por el Bueno, tema de que a lo mejor es algo no tan conocido como el día a día de un policía y un guardia civil, y es una área que a lo mejor no conocen tanto los opositores. Bueno, pues soy afortunado porque trabajo en lo que me gusta y me pagan por ello. Y mi trabajo consiste, usando terminología coloquial, como decimos aquí, pues a toro pasado. Es decir, cuando yo estaba en Policía Judicial en delitos tecnológicos, pues que era Policía Judicial, como digo, pues pedíamos, se identificaba, por ejemplo, una dirección IP de una persona que había estado descargándose pornografía infantil, por poner el delito más usual, ¿no? Y entonces íbamos, pedíamos mandamiento de entrada de registro con el secretario judicial, practicábamos la diligencia de entrada de registro, entrábamos en el domicilio, se comprobaba in situ si era poseedor de pornografía infantil en el ordenador, interveníamos las piezas de convicción y procedíamos, en su caso, cuando procedía a la detención de esta persona. Claro, hecho esto, que es un poco más, un trabajo más en caliente, en el que llega, llama a las puertas y la abre y sorprende al malo allí, pues luego viene el trabajo del área de informática forense, en el que ya el juez, con esos equipos informáticos que se han intervenido por Policía Judicial, dice, bueno, pues yo quiero que se me haga un informe pericial sobre este equipo informático, sobre este teléfono móvil, sobre esta tablet que se le ha intervenido a este señor, para ver, por ejemplo, porque, bueno, es cierto que allí in situ Policía Judicial ha comprobado que hay posesión de pornografía infantil, pero este señor ha distribuido pornografía infantil. ¿Esta pornografía infantil la ha fabricado él o se la ha descargado? En fin, hay una serie de datos técnicos que hay que demostrar en vista oral o tratar de demostrar al menos, y ahí es donde intervengo yo en mi trabajo ahora del día a día, ¿no? Entonces yo recibo un equipo informático, hago un volcado de datos, dependiendo del equipo que seas, sea un sobremesa, sea un portátil, y analizo los datos técnicos que hay en ese disco duro, por ejemplo, ¿no? Y esto sería un poco mi trabajo. Luego, referente al site, pues cuando van mis compañeros de la escala básica y revelan una huella en un robo con fuerza, que antes ha hecho mención mi compañera Mónica, pues esa huella que ha sido revelada en el lugar de un hecho delictivo, un robo con fuerza, de un homicidio, de cualquier sitio, pues esa huella luego hay que procesarla, se trata la imagen y se introduce en la base de datos del SAID, que es el Sistema Automático de Identificación Dactilar. Si esa huella revelada en el lugar de los hechos pertenece a una persona que tiene antecedentes, pues no es que la máquina te la dé como en las películas, sino que tiene que haber ahí dos lofoscopistas que procesen esa información, porque la máquina lo que te da son 50 candidatos por unos algoritmos matemáticos. Y luego manualmente somos nosotros quienes decimos si esta huella revelada coincide o no coincide con tal persona. Y se vuelve a emitir un informe pericial sobre identificación lofoscópica.
Aquí lo que nos interesa sobre todo es hablar de vuestra experiencia personal en cuanto a destinos y si conocéis algunos destinos más sencillos, más difíciles, de qué depende, cada cuánto hay concurso. Y empezamos por Juan Francisco. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, en relación a los destinos, la verdad es que la Guardia Civil tiene tres grandes bloques, ¿no? Están los destinos de libre designación, los destinos de méritos y los destinos de antigüedad. Los destinos de libre designación, pues bueno, son puestos de trabajo que su ocupación o nombramiento dependen del ministro del Interior. Entonces son puestos de trabajo que por su responsabilidad, por su acción o por la confianza que se tengan, se debe de nombrar a unas determinadas personas. Son los llamados, entre comillas, puestos a dedo, porque es el ministro o el jefe quien propone y luego el ministro ratifica ese puesto de trabajo, ¿vale? Luego, por ejemplo, están los destinos de méritos. Los destinos de méritos pues son destinos en los que se tienen en cuenta las capacidades, cursos o méritos que tiene una persona, así como sus circunstancias personales. Estos destinos de méritos, por ejemplo, pueden ser pues, que una persona tenga cursos de informática, que tenga un cierto nivel o preparación al ser deportista de élite y dependiendo de esos méritos que tiene, puede optar a unos determinados puestos de trabajo que otra persona sin esos méritos no va a poder optar. O si puede optar, no va a tener los puntos que pueda tener esa persona. Luego ya por último están los puestos por antigüedad. Estos son los puestos a los que habitualmente opta toda la Guardia Civil porque es la antigüedad es la que tienes cuando entras en el cuerpo, cuando ya ratificas tu puesto de trabajo. Dentro de la antigüedad hay varios sitios donde puedes ir destinado. Por ejemplo, por poner un ejemplo, tú puedes estar destinado en Ciudad Real, que es mi caso, pero salir una comisión de servicio en otra provincia, otra comunidad o incluso fuera de España y por motivos curriculares o personales o cualquier cuestión de confianza, tú puedes optar a esos puestos y automáticamente pasas en comisión de servicio a ese puesto durante una serie, el tiempo que dure esa comisión de servicio. Y luego vuelves otra vez a tu puesto de trabajo, donde estabas destinado, ¿vale? Yo ahora mismo en los puestos por los que he optado han sido casi todos por antigüedad. Opté por antigüedad porque es una de las formas más sencillas para acercarme a mi casa. Yo soy de Ciudad Real y por la antigüedad no es complicado acercarte dentro de la provincia. Luego, la verdad, tanto en antigüedad como en méritos hay otra opción que baraja la Guardia Civil, que son los preferentes. Los preferentes es como si dijéramos dentro de antigüedad y méritos un plus. Ese plus te lo da por ejemplo, haber trabajado en el norte durante un cierto tiempo o haber pertenecido a un cuerpo especial como puede ser el GAR. Al estar en esos sitios se tiene una gratificación y te dan ese plus. Ese plus está por encima de antigüedad. Tú puedes optar a esos puestos, pero por encima de ellos, teniendo incluso menos antigüedad que la persona que debería de ocupar ese plazo, ¿vale? Luego, pues, en dificultades para obtener uno u otros destinos, pues la verdad es que hay sitios de España donde es fácil ir, la verdad, las cosas como son, pero hay otros donde es complicado. Es complicado, por ejemplo, en Asturias, es complicado por toda la zona de Cantabria, Andalucía siempre ha sido muy complicado, Ceuta y Melilla antes no quería ir nadie, pero de aquí a unos años está yendo todo el mundo. Entonces, bueno, la verdad es que los destinos dentro de la Guardia Civil, como facilidad o dificultad, es cambiante, porque depende mucho de las plazas que saquen, depende mucho de este año los opositores, de dónde son, porque si sale una gran cantidad de opositores, que por suerte son de Andalucía, pues normalmente se va a cubrir antes Andalucía para ese primer destino. La verdad es que es así. Y luego también es cierto que entrar a qué determinada provincia no es difícil.
Lo que es difícil es acercarse a la capital de provincia. El caso, por ejemplo, vuelvo a poner el caso de Ciudad Real. El caso de Ciudad Real es una provincia que es muy extensa. Tiene pueblos que están muy alejados de la provincia. Entonces, en esos puestos prácticamente no hay ningún tipo de problema para ir, para que un guardia joven, recién salido de la academia, pueda acceder. Pero sí es muy difícil cuanto más te vas acercando a la capital de provincia. Ahí sí que, pues bueno, se van acercando, necesitas una cierta antigüedad, necesitas una serie de méritos y básicamente esos son las dificultades y facilidades que tiene la Guardia Civil en sus puestos de trabajo. Muchas gracias, Juan Francisco. Además, has explicado por qué los destinos son a veces difíciles y otros no y por qué pueden ir variando según pasan las convocatorias. Mónica, por favor, ¿nos puedes contar el caso de Policía Escala Básica? En la Policía Nacional, el que elijas o no un destino depende fundamentalmente del baremo que tengas. Es decir, tú en cada año que pasas en tu destino vas sumando unos puntos y luego con el total de puntos que tengas puedes optar a pedir la ciudad que tú quieras. Si el destino es forzoso, como puede ser cuando juras el cargo o cuando asciendes, tienes que estar un año en ese destino. Y si lo has elegido tú, el mínimo que tienes son 2 y luego a partir de ahí puedes volver a pedir. Lo que baremes o no durante cada año pues depende de si estás en una comisaría local, en una comisaría provincial, en una general, en una brigada, pues en función de eso se puntúa más o menos. Y además luego están las felicitaciones o las medallas, que también se suman al baremo, que son puntos que siempre se van sumando. Y luego también, como decía el compañero, están las especialidades, que son las que te pueden llevar a un concurso específico. Por ejemplo, puede salir un concurso de UFAM en una ciudad concreta de España, que son los grupos que se encargan de menores, violencia en la familia y todo esto, y a lo mejor le requieren a ese funcionario que haya estado pues un par de años destinado en una UFAM de otra ciudad, una serie de cursos, una formación concreta, ¿no? Y luego, por otra parte, para las especialidades, que suelen implicar también un cambio de destino, como decía el compañero, tipo TEDx, GEO, GOES, etc. Para hacer eso tienes que hacer primero un examen de acceso y luego un curso. Y ahí ya volverías a pedir pues, un destino dentro de esa especialidad. En la Policía Nacional lo más complicado para pedir destino es el norte de España, todo el norte. Lo más sencillo sin duda es Madrid y son las comisarías que son de paso porque toda la gente viene a Madrid en un principio porque es el destino que es más sencillo llegar y luego se va distribuyendo. Pero ya digo, el norte es complicadísimo llegar. Yo, por ejemplo, llevo 10 años en Madrid y para irme a Ferrol, que es la comisaría más fácil de Galicia, si no me equivoco, todavía me faltarían otros 3 años. Muchas gracias, Mónica. Y en el caso de Policía Escala Ejecutiva, Paco, ¿nos puedes contar? Pues poco más puedo contar con lo bien que lo han hecho mis compañeros de Guardia Civil y mi compañera Mónica. Simplemente puntualizar 3 cosas. En el tema de concursos, que es prácticamente igual, el nuestro es prácticamente igual que el de Guardia Civil. Tenemos puestos de libre designación, el concurso general de mérito y el concurso específico, son los básicos, como muy bien han explicado ellos. Y a veces hay una especie de concursillo dentro de las comisarías a nivel local, en la que justo antes de que lleguen los nuevos peticionarios que vienen a la plantilla, pues se ofertan una serie de cambios para que cuando llegan los nuevos, los últimos, pues cojan un poco lo que han dejado los veteranos que ya estaban en comisaría, ¿no? Esto suele pasar. Referente al baremo, que Mónica lo ha explicado muy bien, simplemente puntualizar que nosotros tenemos 3 tipos de baremos, ¿no? Una es la antigüedad en el cuerpo, que sea antigüedad, ese baremo, digamos, el baremo consta de 3 partes, ¿no? La antigüedad en el cuerpo, que esa no la pierdes nunca, la antigüedad en la categoría, que esa la pierdes cuando asciendes, es decir, tú tienes un baremo en la categoría de oficial de policía. Si mañana asciendes a subinspector, ese baremo se te pone a 0, porque en tu nueva categoría llega al último. Y el baremo acumulado en la plantilla, que ese es el que pierdes cuando pides cambio de destino. Tú cuando pides cambio de destino, la parte del baremo de antigüedad en la plantilla la pierdes, ¿vale? Porque si no, claro, si yo solo sumo y nunca gasto, podría estar pidiendo a un lado y a otro y pisando plaza a mucha gente. Entonces, para hacer un poco ahí de justicia social, pues ese baremo de antigüedad en la plantilla se pierde. Y por último, puntualizar sobre la complejidad
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho también el compañero de Guardia Civil. Es muy cambiante. Yo recuerdo cuando ingresé en la policía en el 94, venir a Córdoba era misión imposible. Misión imposible. Y sin embargo, pues pasaron los años y en el 2001 la plantilla, pues digamos, usando nuevamente terminología coloquial, reventó porque eran compañeros muy mayores, empezaron a jubilarse, hizo falta y la plantilla hoy día está muy renovada. No sé qué antigüedad ahora mismo, por ejemplo, para la escala básica está un poco más caro venir a Córdoba. Pero, por ejemplo, para la escala ejecutiva, yo que soy de promoción interna, cuando yo ascendía a inspector, de la academia me volví directo a Córdoba, no tuve ningún cambio de destino, o sea que me considero afortunado. Claro, si de aquí a unos años las plazas de escala ejecutiva se llenan y se tapan y de aquí no se mueve nadie, pues otro compañero que dentro de 5 o 10 años hacienda inspector, pues a lo mejor no vuelve nunca a Córdoba. Entonces coincido con lo que dice el compañero de Guardia Civil, de que es cambiante, depende de la época en la que pille. Aquí era, ya te digo, aquí era misión imposible. Yo cuando entré en la policía, yo me olvidé de Córdoba, y aquí es imposible volver. Y sin embargo, ya te digo que por allá por el 2001 volví para acá. No Bueno, sé pues si tienes alguna pregunta, pues... tu experiencia creo que es un caso de que los destinos sí que se consiguen. Después tenemos a Mónica, que le está costando un poco más, pero que bueno, por lo que comenta, en 3 años puede volver a Ferrol. Y Juan Francisco, por lo que comentaba, también estaba bastante contento con su destino. Entonces, como conclusión para los opositores les podemos decir que es un aspecto cambiante, pero que en todo caso se va a conseguir tarde o temprano. Lo que nos interesa aquí sobre todo es que nos contéis las diferencias de sueldos que pueda haber en un mismo cuerpo, es decir, en función de la especialidad, del destino, en qué varían. Y luego también, si nos podéis dar un rango de sueldo, también estoy seguro de que a todos los opositores les interesa, porque al final también trabajamos por dinero. Si nos cuentas, Juan Francisco, gracias. Bueno, pues nada, para hablaros de los sueldos, la verdad es que dentro de la Guardia Civil, la nómina de un Guardia Civil es impresionante, o sea, es muy compleja. Aquí los compañeros gastamos bromas y decimos que hay que sacarse una carrera para entender la nómina de la Guardia Civil. Y te voy a explicar el por qué. Porque la Guardia Civil tiene un sueldo base, que es el que es, dependiendo de la categoría que tenga, y luego tiene una serie de complementos. Los complementos pues ya dependen de muchísimos factores, dependen del puesto en el que estés, el rango que tengas, las noches o horas festivas que realices, depende de muchísimos factores, ¿vale? Luego, la diferencia que hay de sueldos de una escala a otra varía, claro está que varía. Pero realmente un opositor o una persona que ya es guardia civil debe pensar muy mucho si le compensa el ascender o no ascender. Porque no solo es el sueldo. Realmente el sueldo, por ejemplo, de un guardia civil al sueldo de un sargento comandante de puesto, que ya es otra categoría diferente, puede oscilar en 500 euros, pero porque es comandante de puesto, está cobrando una productividad por ser, por ejemplo, el jefe de un pueblo. Pero es el mismo sargento que no es jefe, no es comandante de puesto, pues a lo mejor a un guardia civil le puede estar sacando como mucho 200 y 300 euros. Y tienes que tener en cuenta que ese ascenso siempre o casi siempre va a conllevar un cambio de destino. Puedes tener suerte como el compañero de la escala ejecutiva de Policía Nacional, que asciendas y te quedes en el sitio más o menos que estás porque hay vacante libre, pero por norma general siempre te vas a ir, ¿vale? Luego, el tema de salarios. Yo aquí no voy a andar con paños calientes, voy a decir la verdad, ¿vale? La Guardia Civil ha mejorado notablemente de unos años para acá. Yo entré en el 2007. Salí de Guardia Civil y un Guardia Civil recién salido de la academia cobraba 1.500, 1.400, 1.600 euros, dependiendo de, ya te digo, del sitio donde estuvieras. Hoy por hoy, con el tema de la equiparación salarial,
que en realidad no ha sido equiparación salarial, sino que ha sido una subida salarial. Un guardia civil recién salido de la academia puede estar rondando los 1.850, 1.900 aproximadamente. A eso, pues, volvemos a lo de siempre, le tienes que sumar el destino donde estés o complementos específicos que vayas haciendo. O también los trienios que vayas cumpliendo. Un trienio, por si la gente no lo sabe, el opositor no lo sabe, es que cada 3 años cumples un trienio y ese trienio equivale a una serie de dinero que nada más cumplir ese trienio, todos los meses lo vas a cobrar. Entonces, cuanto más trienios tengas, más cobras. Yo, por ejemplo, ahora mismo, de Guardia Civil, rondo los 2.000 euros. Eso es lo que cobra un Guardia Civil con 11 años de carrera. Y en un puesto de seguridad ciudadana, siempre que vayas a hacer un curso o haciendas, pues vas a cobrar más, eso es así. Por ejemplo, la especialidad de tráfico es una especialidad que cobra por dos partes, como por así decirlo, cobra de la Guardia Civil y de la Dirección General de Tráfico. Pues ese Guardia Civil de Tráfico, con los mismos años que yo tengo, pues posiblemente me esté sacando 300, 400 euros al mes, fácilmente. No me sé los números exactos, no quiero engañar a nadie, pero es así, ¿vale? Luego, pues cuanto más vas ascendiendo, pues efectivamente más vas a cobrar, eso es así. También vas a tener más responsabilidades y vas a desempeñar funciones que no desempeña un guardia civil. ¿Que merece la pena? Pues en muchos aspectos sí, no te vamos a engañar. El sueldo es uno de ellos, el trabajo que realizan pues es más de mando, de gestión, de motivación, y es un trabajo muy bonito también el que hacen ellos según van ascendiendo. También es cierto que, por ejemplo, en la Guardia Civil está la escala de cabos y guardias, suboficiales y oficiales. Dentro de ellas hay varias catalogaciones, pero bueno, pues de cabos y guardias oficiales, ya te he dicho, la diferencia puede andar entre los 300, 400 euros, y de oficiales en adelante, ahí sí se nota un poquito más la diferencia. Ellos tienen un sueldo un poquito más superior y se nota. Pero bueno, también es cierto que tienen unas responsabilidades que no tiene un guardia civil. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Muy clarificador todo, muy clarito todo. Nada. Mónica, por favor. Pues en la Policía Nacional funciona todo más o menos igual, por lo que veo en cuanto a sueldos y esto, como lo ha explicado el compañero. Nosotros tenemos 4 escalas. La escala básica, que somos los policías y los oficiales, la escala de subinspección, que solamente son los subinspectores, la ejecutiva, que son los inspectores e inspectores jefes, como el compañero, y luego la escala superior, que son los comisarios principales. En la escala básica, por ejemplo, yo ya que el compañero ha explicado tanto de dinero, voy a hablar un poco más de lo de si compensa o no compensa ascender, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de las que cree que no compensa. Por ejemplo, en escala básica, la diferencia entre un policía, como puedo ser yo en mi puesto de trabajo, que también como el compañero, unos 10 años en seguridad ciudadana, unos 2.000 euros, dependiendo pues de complementos y todas estas historias, pues estamos eso, con los 2.000 euros, ¿no? Mi oficial a mí me saca pues unos 100 y algo. En un puesto de trabajo como el mío, el oficial y yo hacemos unas funciones muy parecidas, él patrulla con nosotros, aunque obviamente se encarga de otras cosas porque al fin y al cabo es el jefe, pero hace un puesto de trabajo muy parecido. Pero a lo mejor si en lugar de estar en una radiopatrulla está en una oficina de denuncias y le toca estar de jefe de la oficina, ahí sí que tiene una responsabilidad que es mucho más gruesa y sí que su trabajo es bastante diferente al de un policía. Yo insisto, yo hablo de seguridad ciudadana y de oficina de denuncias y lo que yo conozco porque es con lo que yo trabajo. Yo creo que esa responsabilidad tan grande que ellos tienen no se ve correspondida con el incremento salarial. Y todo esto suponiendo que te quedes en la ciudad de la que eres, porque como decía el compañero, casi siempre un ascenso va acompañado de un cambio de destino. Entonces esto pues te puede suponer que a lo mejor tú estés pagando una hipoteca o un alquiler ya en la ciudad en la que estás, a la que además ya te has mudado porque no eres de allí, como puede ser mi caso, que vivo en Madrid y soy gallega, y te toque volver a marcharte, volver a encontrar arraigo, pagar otra vivienda, a lo mejor tienes familia e hijos que no se pueden desplazar. Entonces, yo creo que hay que pensarse mucho si por esa diferencia de dinero merece la pena ese cambio de vida y la cantidad de responsabilidades que puedes tener. Otra cosa a lo mejor ya sería en el caso del compañero inspector, que la diferencia salarial también es mucho mayor, pero claro, también su trabajo, sus responsabilidades
son mucho mayores. Yo ya digo, yo creo que está poco compensado la diferencia de salario con todo lo que exige. Muchas gracias, Mónica. Y vamos ahora con Paco, que nos va a contar la escala ejecutiva. Bueno, pues poco menos que suscribir un poco lo que han dicho mis compañeros. ¿Compensa ascender? Pues depende de muchas cosas. A mí me ha compensado, pero que a mí me haya compensado no quiere decir que a otro compañero de Córdoba de mi promoción le haya compensado. Aquí no regalan nada a nadie, entonces cuesta sacrificio, cuesta dinero. Yo recuerdo que yo me preparé la escala, yo he tenido la fortuna de ir ascendiendo a la primera. Yo me presenté a la policía, aprobé a la primera, me presenté a oficial, ascendí a la primera, me presenté a subinspector, ascendí a la primera, me presenté a inspector y ascendí a la primera. Y ya he dejado pasar 3 convocatorias de inspector jefe porque no me compensa. Entonces, alguien que ha estado ascendiendo siempre a la primera, de golpe y porrazo se para y deja de presentarse. Y es por todo lo que han comentado, lo que ha comentado Mónica. Ya llega un momento en que la diferencia salarial no es mucha y personalmente no te compensa. Porque has de irte a otra ciudad. Yo ya sabía que plaza en Córdoba de inspector sí que había, pero me consta que de inspector jefe no la hay, que incluso hay varios compañeros ascendidos a inspector jefe que están fuera esperando en la postura del Podenco a que se quede una plaza libre para meterse. Entonces, a mí personalmente sí que me ha compensado ir ascendiendo hasta la categoría de inspector, sin embargo, a partir de ahora, pues ya no. Entonces, pues es algo muy, muy personal. Del tema del sueldo, bueno, pues, ¿quién se considera bien pagado? Yo creo que nadie. Yo creo que si vamos funcionario y no funcionario, vamos a cualquier empresa y pregunta, yo estoy seguro que el 90% te dirá que su trabajo le encanta, pero que considera que debería de ganar más dinero, y yo creo que eso nos pasa un poco a todos. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que con nosotros llueve sobre mojado, porque ves policías con muchas menos competencias y, hombre, ya que estoy aquí como representante sindical, pues debo decirlo. Ves policías locales que no tienen competencia de policía judicial, que no tienen competencia en policía científica, que si hay una bomba ellos no van, hablando en Román Paladino, quiero decir, no tienen unidades antidisturbios, con lo difícil que es el orden público, que es lo más difícil que hay en la policía, que el tratar con una masa de gente, muchas veces violenta, eso es muy difícil, Y ver que un policía local o incluso policías autonómicos que ya, bueno, a estas alturas tienen ya las mismas competencias que nosotros, reducida de forma territorial, pero tienen las mismas competencias, y ves que ganan más dinero que tú. Te puedo contar como anécdota, y mira, en la Rambla teníamos una comisaría que era la comisaría conjunta, en la Rambla de la Guardia Urbana, allí la policía local de la Guardia Urbana. Y allí había una oficina de denuncia en la que había un policía nacional, entonces yo era policía, y había un guardia urbano. El policía nacional era el instructor, el responsable de los atestados, y el secretario era el guardia urbano. En aquella época, que eran pesetas, el guardia urbano cobraba 180.000 pesetas y nosotros ganábamos 150. Y resulta de que yo, que ganaba 150, era el responsable de un atestado en el que el secretario ganaba 180. No tenía ni pie ni cabeza. Son muchísimos años perdiendo mucho, mucho dinero todos los meses. Dinero que evidentemente no vamos a recuperar. Pero bueno, ahí estamos. Gracias al último acuerdo entre los que firmó el SUB, hemos conseguido, como muy bien ha apuntado el compañero de Guardia Civil, no una equiparación, porque no es cierto, pero sí que hemos conseguido un aumento de sueldo al menos respetable. Que yo, que llevo tantos años aquí, yo no recuerdo, los únicos ascensos de sueldo que recuerdo son el IPC, congelación, el IPC y congelación, y de ahí no hemos salido. Entonces, bueno, pues si hemos conseguido eso, pues bienvenido sea. Hay que seguir luchando, hay que seguir batallando para conseguir esa justicia salarial que todavía no, que está lejos, todavía está lejos. Para terminar, Paco, te quería hacer 2 preguntas. Dime. Una, ¿nos podrías dar en cifras, como hicieron Mónica y Juan Francisco,
lo que gana una persona que aprueba escala ejecutiva, aproximadamente, lo que decíamos antes de un rango. Y luego, Pues, segunda pregunta, si nos puedes decir en qué punto está ese tema de la equiparación salarial. Si ya está terminado y se da con estas subidas, si hay subidas en los próximos años, cómo está esa reclamación y en qué punto está por parte del gobierno en este momento. bueno, pues sobre el sueldo de un inspector depende, es que inspectores, claro, no es lo mismo ser jefe de grupo como soy yo, que digamos es el tope, que ser un inspector investigador que digamos que está, bueno, creo que los inspectores de gestión que están en oficina cobran menos. Y entonces sí que hay una diferencia de 200, 300 euros. Yo te puedo decir que yo como jefe de grupo ando por los 2.800, ¿vale? Peseta arriba, peseta abajo. Sin embargo, por ejemplo, un inspector especialista que no es jefe de grupo está en los 2.700. O sea, hay solo 100 euros de diferencia. Pero a veces esa diferencia de sueldo entre unos puestos de más responsabilidad y menos no se ve compensada. Referente a la equiparación salarial, pues me alegro que me hagas esa pregunta, porque ¿dónde está eso? Pues buena pregunta, buena pregunta. De lo que se firmó, que queda el último tramo, que en teoría, no, el último tramo de lo que se acordó. Pero claro, ha habido ahí que si una gestora que iba a valorar, es que es muy difícil. Es que cómo casas tú, ya es difícil casar el cuerpo de la Guardia Civil con el nuestro, con los puestos que tienen ellos, con los nuestros, las categorías profesionales que tienen ellos. Tú ten en cuenta que la Guardia Civil tienen sargento, sargento primero, que me corrija el compañero si me equivoco, brigada, subteniente, en el ejército hay suboficial mayor, no sé si ellos tienen esa categoría profesional o no. Sí, todavía sí. ¿Eh? Todavía la tenemos. Sí, la tenéis, ¿no? Todas estas categorías, nosotros se reducen en una, que es subinspector. Entonces, claro, me imagino que desde el sargento hasta el suboficial mayor habrá una diferencia salarial. Y sin embargo, nosotros, desde un subinspector recién ascendido a un subinspector que está a punto de jubilarse, aparte de los trienios, que esa diferencia la tenemos todos, no hay ninguna diferencia más. Entonces, claro, casar eso es complicado. Nosotros luego tenemos inspectores, como yo, que abarcaba un poco entre teniente y capitán, así a ojímetro, ¿no? Ya hasta los emblemas nos lo han puesto tipo militar. Yo recuerdo que yo tenía 2 comecocos, como decimos nosotros, y ahora tengo 3 en forma de ángulo, igual que las 3 estrellas de 6 puntas del capitán. Lo que son los empleos nos los cambiaron. Pero claro, ¿y ahora a mí cómo me pagas? ¿Como teniente o como capitán? Es difícil, es difícil. Luego, claro, no es lo mismo la especialidad de tráfico con qué la equiparamos, con una especialidad de UIP o es que no lo sé, es difícil de casar eso. Yo supongo que ahí hay complejidad y entre eso y claro, lo difícil que es, pues que es mucho. Y supongo que para el Estado supondrá mucho dinero. No lo sé. La verdad que en qué punto está ahora mismo la equiparación lo desconozco. Sé que hay firmado hasta el tercer tramo y este tercer tramo se nos debe. Sí que me he de quejar un poco como responsable, como jefe de grupo que soy, de que le han subido lo mismo al policía que al inspector. Y entonces a este paso, cuando dijeron que la subida, el primer tramo sí que la subida sí que era lineal, y luego la otra iba a ser por categorías, no lo han cumplido, ha sido también lineal. No sé, cuando uno estudia, se sacrifica, se la juega, y aunque tú sepas que hay plaza aquí y tiras un poco la moneda al aire, porque es más cómodo quedarte en tu plantilla, porque te interesa más por tu familia, por tu hipoteca. Aquellos que hemos tirado la moneda al aire no hemos jugado porque tú sabes las plazas que quedaron libres el año pasado, pero no las que van a quedar el año que viene. O sea, siempre que asciendes, la seguridad 100% de volver a tu sitio de destino no la tienes nunca. Aquellos que tiramos la moneda al aire y que hemos estudiado, que no lo hemos currado, pues nos gusta que se nos reconozca. En fin, hablo como parte interesa, lo reconozco. Pues, salvo que tengáis algo más que queráis decir, por nuestra parte el coloquio ha quedado genial. Solo nos queda daros las gracias. Gracias Juan Francisco, gracias Mónica, gracias Paco. Y estoy seguro de que a los opositores les va a resultar muy interesante y sobre todo muy clarificador. Muchas gracias. Bueno.